¿Qué tal? Ok, vamos a seguir con nuestro estudio de BH. Okay, todavía nos faltan un par de propiedades. Observaciones más que nada. Esta es la observación 4. ¿Va? Cualquier operador T en BH admite una representación matricial, ¿ok? Esto es si H es separable, ¿ok? Entonces, fijemos, para ver esto, una base a lo más numerable. ¿Sí? Por eso estamos en un espacio Hilbert, ¿ok? Pongo a lo más numerable porque estoy considerando el caso en el que H pueda ser de dimensión finita, ¿sí? O sea, Sn. Ajá. Acuérdense que un espacio es separable, es decir, tiene un conjunto denso numerable, sí y solo si tiene una base ortonormal numerable. Los espacios de Hilbert no separables existen. Hay un ejemplo famosón, cuando uno ve separable, construye un ejemplo famosón. No es un espacio que yo diría que aparezca en las aplicaciones, es un ejemplo deliberadamente construido, ¿no? No es algo natural que aparezca, no es como L2 o espacios de Sobolev H2, ¿okay? HK en general. Por si alguien sabe espacio Sobolev, HK es WK2. Bueno, no son como esos espacios. Los espacios de separables, en particular, como les digo, aparecen mucho en aplicaciones, pero al punto de que son esenciales, ¿no? Esenciales. Por ejemplo, en análisis numérico, debes trabajar en un espacio de Hilbert separable. Si estás trabajando con espacios de Hilbert, tiene que ser separable. Y en general, si estás trabajando en espacios, si estás haciendo teoremas de aproximación para ecuaciones parciales, método de elementos finitos, algo así, ¿okay? Siempre en los métodos, muchos casos, se necesitan conocer bases numerables, bases que puedan trabajar. Para nosotros numerable, a la hora de la práctica, quiere decir manejable. Las bases no numerables no son manejables, es por eso que son importantes las numerables. ¿Por qué no son manejables? Porque el otro día les hice la analogía. Cuando uno tiene una base de Hamel, es decir, un conjunto linealmente independiente maximal en un espacio vectorial, ¿cómo generas vectores? Los generas con combinaciones lineales finitas, siempre. No me importa si la base es finita o infinita, si la dimensión del espacio, perdón, es finita o infinita. Se generan los vectores con a lo más una cantidad finita de elementos en la combinación lineal. Ajá. Imagínense esto, si hubiera un vector en tu espacio vectorial B que no se puede escribir como combinación lineal finita, ¿ok? De escalares alfa k por elementos de la clase EK, ¿ok? Si no se puede escribir esto para cualquier M, para todo M, ¿ok? En los naturales, es decir, no hay manera de escribir esto como combinación lineal finita, entonces el conjunto B,
y aquí puse EK, sí K, y eso es para cualquier. ¿Cómo lo pongo? Es que así no me gusta cómo lo estoy escribiendo, déjenme enunciarlo bien, porque, vamos a ver, sea, vamos a ponerle E alfa, no K, porque lo que no me gusta de K es que cuando uno piensa en K, piensa en algo numerable. E alfa. E alfa, base de un espacio vectorial, base de Hammel, ¿sí? Si bien me acuerdo, creo que Hammel va con doble M, ya no me acuerdo, tal vez base, ahí cheque. Base de Hammel, conjunto linealmente independiente maximal, ¿sí? Supongamos que existe B0 en B tal que B0 no es la combinación lineal de i igual a 1 hasta n, ¿ok? No es de, vamos a ponerle constantes beta i por e alfa i para cualquier n de los naturales y para cuales sean los e alfa i de i igual a 1 hasta n contenidos en e alfa. Es decir, si no puedes escribir B0 de esa manera, porque a veces uno puede mal pensar, si la combinación lineal es infinita, entonces si la base es infinita, la combinación lineal es infinita. No, siempre es finita. Entonces, si no fuera esto, si no se pudiera escribir como combinación lineal finita para ningún subconjunto de la base, subconjunto finito, entonces el conjunto B0, o más bien B0 unión E alfa es linealmente independiente y contiene a E alfa. Y eso es una contradicción porque este E alfa era maximal y aquí estás diciendo que hay otro que lo contiene propiamente, ¿no? Entonces no puede ser. Entonces en las bases de Hammel las combinaciones lineales se generan con combinaciones lineales finitas. Ese es exactamente el problema de trabajar con bases de Hammel. Son bases muy desordenadas, no tienes control sobre ellas. Salvo que estés en espacios de dimensión finita, no tienes control sobre ellas. ¿Por qué? Porque vámonos a espacios de dimensión infinita, esos son los que nos interesan. RN, CN son espacios muy particulares, realmente y desde hace muchos, prácticamente me diría que hasta que fue, o sea, ya casi 80 años, más o menos en 950, 940, 1900 me refiero, fue que empiezan a salir los resultados importantes en ecuaciones parciales y salen los métodos numéricos y ¿okay? Se motivan todas estas cosas del análisis funcional con ecuaciones parciales, los espacios Sobolev, todas estas cosas. O sea, después de, ¿cómo lo digo? Después de, pues, prácticamente todos estos años, pues de estos 80 años, digamos, el interés realmente radica en estudiar espacios de dimensión infinita, porque
por la necesidad que hay de estudiar ecuaciones diferenciales parciales, soluciones de ecuaciones diferenciales parciales. Imagínense, pregúntense esto, simplemente, si ya llevaron ordinarias 1, ya deben de haberla llevado. En ordinarias 1, cuando ustedes resuelven la ecuación lineal de enésimo orden, les dicen las soluciones, la ecuación lineal de enésimo orden homogénea, con coeficientes constantes. Les dicen, las soluciones forman un espacio vectorial, ¿sí o no? ¿Okay? Forman un espacio vectorial de dimensión n. Eso lo prueban con la fórmula de Abel, la del Wronskiano. Bueno. Y uno dice, cuando quiere resolver el problema de Cauchy, lo que uno dice es, bueno, identifica la base de este espacio, que se acuerdan siempre para estas ecuaciones lineales con coeficientes constantes, pues la base son exponenciales, ya sean reales, complejas. Si son complejas se toman la parte real, ya saben todo este método. ¿Okay? Y la solución general pues es una combinación lineal, y las constantes las determina la condición inicial del problema, las condiciones iniciales. Así lo hicieron. Si ustedes ya llevaron parciales o llevaron MAF, algún curso de ese tipo, se darán cuenta que ese método no se usa para parciales. ¿Por qué? Pregúntense, ¿por qué no lo uso? Y eso es porque en parciales, las soluciones a las ecuaciones parciales, si uno las pensara con esa idea de decir, a ver, vamos a buscar las soluciones como como elementos de espacios vectoriales, esos espacios vectoriales tienen dimensión infinita. Si nos da tiempo al final yo les explicaré por qué, pero al final del curso. Pero eso se ve en parciales. Si ven el método de separación de variables, el método de separación de variables expresa todo en términos de bases ortonormales. Pero, pues, eso es en términos ortonormales, ¿no? Yo me refiero a soluciones en espacios vectoriales, y por lo tanto me refiero a que trabajen con la base de Hamel, ¿sí? No con el método de separación de variables. Entonces uno dice, caray, los espacios vectoriales donde viven las soluciones son espacios de Banach, de dimensión infinita, y como consecuencia del teorema de categoría de Ver, la base es no numerable. ¿Qué quiere decir eso? Que de esa base no numerable, esa cantidad enorme de vectores, cada vez que yo quiera la solución a una ecuación parcial, tengo que escoger un conjunto finito, de ese caso no numerable. ¿Ven el control, la falta de control que tiene? No es como las bases ortonormales. Si estás en espacios separables, te dan la base ortonormal, y por la expansión de Fourier en espacios de Hilbert, todo lo expresas como una serie, ¿no? En las bases no numerables, tú tienes que escoger, te dan la función seno de x, y tienes que expresar seno de x en términos de un conjunto finito de funciones, de un conjunto no numerable de funciones. Dices, carajo, ¿y cómo encuentro cómo identifico quiénes son esas funciones finitas para esta función dada? No hay manera de identificarlas. Por eso digo que no hay control en las bases de Hamel. Son bases no sirven realmente para hacer análisis numérico en espacios de dimensión infinita. Si la base es no numerable, no sirve. Si han llevado cursos de análisis numérico, es muy poco probable. No hay muchos de soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales en la facultad, pero si lo han llegado a ver, tienen que hablar de bases en espacios separables. Aquí, en espacios de Hilbert, ¿okay? Si yo no supongo que el espacio es separable, voy a tener un problema muy parecido a el de las bases de Hamel, porque como se los mencioné el otro día, creo fue al final de una lección, si ustedes se agarran y quieren aplicar el argumento que voy a hacer ahorita a un espacio de Hilbert no separable, pues se van a topar con el problema de que la cantidad no numerable de elementos que hay en la base
solamente una cantidad a lo más numerable contribuye a la suma esta, a la suma x, digamos u alfa, si u alfa es la base. Esto es una suma no numerable, ¿ok?, de x. ¿Sí? En principio es una suma no numerable, pero realmente es numerable. Por el argumento que les mostré, nada más hay una cantidad numerable de sumandos aquí. Ajá. Pero dices, bueno, de toda esta cantidad no numerable de elementos que yo tengo aquí, ¿quién es el numerable que me permite representar x? Y si ustedes tienen un x, un y, con y distinto de x, pues el conjunto que no es trivial, el subconjunto numerable que no es trivial, el conjunto numerable que genera el x, que permite representar esto como una suma numerable, no tiene por qué ser el mismo, no va a ser el mismo que el que genera y. Entonces, sí, tendrás que generas cada vector de manera numerable, con series. Ajá. Pero cambia el conjunto numerable en el momento en que cambias el vector. Yo aquí estoy por decirles, en un espacio separable, pues fijamos la base, fijamos el conjunto ortonormal numerable. Eso es lo que no puedes hacer en un espacio de Hilbert no separable. Fijar la base ortonormal, el conjunto generador numerable. No lo puedes hacer. Cada uno de estos tiene un conjunto generador numerable. Es el punto. Pero no es el conjunto generador numerable de X, no es el conjunto generador numerable de Y. Ese es el problema. Mientras que en el espacio separable el conjunto generador es el mismo para todos. ¿Sí? Es el mismo para todos. ¿Va? Entonces, por eso es que las bases de Hamel no numerables, las bases de en espacios de los espacios no, que tienen los espacios de Hilbert con bases que no son separables, no son buenos para trabajar. Ahora, por eso es que uno busca más estructura siempre en los espacios vectoriales. Uno no nada más hace análisis en espacios vectoriales, no. Por lo mismo, si tú nada más le das una estructura a un espacio vectorial de espacio vectorial, pues no tienes más que el concepto de base de Hamel. Mientras que si tienes estructura de espacio de Hilbert y se la das, pues dices, mira, pues ya puedo hablar de bases. Si puede que esto tenga una base numerable, dices, bueno, si la tiene, que bien, ok, me va a ayudar. Uno podría preguntar, el punto es este: ¿no habrá espacios con bases de Hamel numerables? Seguro los hay, pero hay un resultado, consecuencia del teorema de categoría B, que dice que todo espacio de Banach tiene base de Hamel no numerable. Entonces ya se fregó todo. Todo espacio de Banach tiene base de Hamel no numerable. Como consecuencia de eso, el espacio de polinomios no se puede normar no es un espacio normado completo, no es un espacio de Banach bajo ninguna norma. Como ven eso, se los dejo de tarea. El conjunto de polinomios no es espacio de Banach bajo ninguna norma. No existe norma. Métrica probablemente, la métrica discreta, pero norma no. ¿Ok? Por lo mismo, porque si fuera, tendría una base de Hamel no numerable, pero ustedes ya saben que los polinomios tienen la base 1, x cuadrada, pum. ¿Sí? ¿Ok? Ese es un ejemplo de un espacio vectorial con base numerable, pero pues dices, pues no tiene estructura de espacio de Banach, ¿no? Por eso siempre los polinomios más bien los metes en otro espacio, como el espacio de funciones continuas sobre algún compacto, ¿okay? O el espacio de funciones CK, o el espacio L2, o el LP, o los espacios OLE, etc. Por sí solos no son interesantes en cuanto a estructura analítica, ¿sí? Entonces son muy importantes las hipótesis de que los espacios sean separables, ¿sí? Eso quiere decir que tienes control sobre la base, ¿va? Eso es lo importante. Entonces fijamos una base a lo más numerable, ¿va? Una base a lo más numerable que le ponemos UK de H.
¿ok? Asociamos a T, asociamos al operador T una matriz de orden M por M, mucho ojo, con M la dimensión de H. Es decir, si H tiene dimensión infinita, eso es infinito por infinito, y por lo tanto eso es una matriz infinita. Ajá. Es una matriz infinita. Si están pensando en representarla gráficamente, desistan, no la van a representar gráficamente, no tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido analítico, como lo voy a escribir ahorita, pero no tiene sentido gráficamente, ¿sí? Entonces, M, como les digo, es mayor o igual a 1, menor o igual a infinito, de la siguiente manera. De la siguiente manera. La matriz la vamos a llamar T, TJK. No le pongo de dónde a dónde van J y K, pero se entienden que J y K van a lo más de 1 hasta infinito. De 1, 2, 3, 4, es decir, corren en los naturales. Sí, por lo que les digo, estoy tratando en particular el caso finito, ese ya lo conocen, ¿no? Todo esto es lo mismo, de hecho, ¿va? TJK va a ser, se define como TUK con UJ, que por cierto es lo mismo que UK con T adjunto UJ. A esto le ponemos 4, ¿sí? Según mi numeración esto es 4, ¿va? Ahora, si se acuerdan, pues efectivamente esta es la manera en que tú recuperas la matriz en álgebra lineal, ¿no? ¿Okay? ¿Sale? Entonces, vamos a borrarle aquí. Entonces, consideremos las expansiones de Fourier, ¿okay? De un X en H y de X en H, ¿okay? Y T de X con respecto de K, ¿sale? Las expansiones de Fourier, ustedes ya saben que son X igual a la suma de K con alfa K UK y TX igual a la suma sobre K de beta K con UK, donde el alfa K y el beta K tienen un valor muy específico, porque les digo, son las expansiones de Fourier, ¿va? Eso me lleva a... es que hay distintos conceptos base. El concepto de base de Schauder es una base numerable que permite escribir X en términos de combinación lineal, numerable obviamente, en este caso, combinación lineal numerable, o sea, una serie, el vector, ¿va? La diferencia es que la constante, estas constantes que aparecen aquí, no son las de Fourier. ¿Qué es lo que diferencia la expansión en una base de Hamilton, en una base ortonormal? ¿Quiénes son los alfa K? Pues alfa K es exactamente, lo obtienen de hacer el producto interno de X con, ¿ok? No vamos a ponerle alfa J, vamos a ponerle mejor, X con UJ, ese producto interno, si ustedes lo hacen, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, X con UJ, ¿quién es? Pues va a ser esto
Producto Interno con UJ. Voy a utilizar la continuidad y la linealidad del Producto Interno en la primer componente, el Producto Interno es continuo, ya lo saben, para escribir esto como la suma sobre K, ya sea finito o infinita, por eso utilicé la continuidad del Producto Interno de alfa K, UK con UJ. Entonces esto es igual a la suma sobre K de alfa K de UK con J, y entonces esto es igual a alfa K, ¿no? Entonces, en la base ortonormal, en la expansión de Fourier, el alfa K es muy específico. Es exactamente este producto interno. Lo mismo para beta K. Ajá. Les digo, en otras bases, en las bases de Schauder, esto no tiene por qué ser así. ¿Okay? Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en un espacio de Hilbert separable, toda base ortonormal es una base de Schauder. ¿Ok? Bueno, pero no necesariamente tienen que asegurar la existencia de la base de Schauder a través de la existencia de la base ortonormal. Bueno, hay un libro muy bueno de bases, que es que no me acuerdo el autor, se llama Basis, a Primer, así se llama, Basis, a Primer. Es una serie de libros de análisis numérico, pero no me acuerdo del autor, igual y si lo buscan ahí en LibGen lo encuentran. Bueno, okay, entonces expresamos esto así, y entonces la sucesión beta K se puede expresar como, o más bien se puede expresar en términos de alfa J como beta J es igual a la suma sobre K de T JK alfa K para todo J. Vamos a ponerle a esta observación asterisco. Vamos a probarlo, ¿sí? Entonces, en efecto, beta J es igual a X con UJ, ¿sí? Es lo que puse ahorita entre paréntesis. Esto es porque estoy haciendo la expansión de Fourier, ¿sí? Bueno, entonces esto es igual a la suma sobre K de alfa K con UK con T asterisco UJ, ¿sí? Voy a sacar esa suma, pero otra vez, como lo hice en el paso que borré ahorita. Sacar esta suma requiere un argumento extra, no es nada más la linealidad. Sería la linealidad si la base fuera finita, si la dimensión del espacio fuera finita. Pero si no es finita, entonces esta suma si infinita es una serie, y para sacarla tienes que usar la continuidad del producto interno. Entonces, por linealidad en la primer componente y continuidad del producto interno, saco la suma, ¿va? Y eso me queda, que es la suma sobre K, ahora sí, por linealidad saco el alfa K de UK, T asterisco UJ, ¿ok? T asterisco UJ, ¿va? ¿Sale? Entonces, esto es igual, por lo tanto, a la suma sobre K de JK con alfa K, ¿ok? Que es la representación que yo quería, que está en asterisco, ¿va? Notemos, muy importante, notemos que al mismo tiempo estamos probando
estamos probando, ¿ok?, que la serie en asterisco, esta serie converge, ¿ok? ¿No? ¿Ok? Porque estoy diciendo, bueno, este número es este. Pues es un escalar, ¿no? Es finito. ¿Va? Bien. La matriz en 4, por lo tanto, es la representación matricial de T. En la base, obviamente, ¿sale? Obviamente ya saben que esto depende de la base. Ahora, yo creo que no es sorprendente pensar que lo podemos hacer. Lo que puede confundirlos es querer representar la matriz. Igual ahorita están pensando en que cómo la representas si es una matriz que no termina en el caso infinito. Es que no la piensen gráfica, de manera gráfica, su representación gráfica de matriz no la piensen así, ¿va? Así como la escribí yo, ¿ok? Los T, no, ¿dónde está esto? Bueno, es que eso ya lo borré, pero como escribí yo los TJK, esa es la representación, es la matriz. La puedo escribir analíticamente, puede que yo no la pueda escribir como matriz, ¿no? Pero analíticamente la puedo escribir, así como la escribimos ahorita, ¿sí? Entonces se llama representación matricial de T en la base UK, ¿ok? Afirmación. Cualquier operador lineal continuo T está completamente determinado, completamente determinado por sus valores sobre la base ortonormal. ¿Ok? ¿Cómo le hacen para entender esto o para probar esto? Bueno, el procedimiento es el siguiente. Ahora ya deben tener una idea de cómo hacerlo. ¿Ok? Acuérdense cómo se hace ese